Hola, bienvenidos a nuestro programa. Hoy, la policía rusa se ocupa de arrestar a los traficantes que quieren ingresar drogas a su país. Además, que son varios elementos, por lo tanto pasamos a hacer la prueba narcotest. El futbolista internacional de la selección colombiana que fue arrestado con 1 kilogramo de cocaína. Los aeropuertos son lugares sensibles donde hay que tener mucho cuidado. Te mostraremos un insólito robo ocurrido en el aeropuerto Jorge Chávez de Perú. No te olvides de decirnos en los comentarios cuál de los casos te llama más la atención. Muchas veces los traslados de los aviones se hacen por tierra, pero en algunos casos eso puede fallar. Esto sucedió en Córdoba, Argentina, cuando intentaban llevar hacia un aeropuerto para reparar este avión. No son habituales las noticias que llegan desde Rusia, pero en este caso, 2 africanos que viajaban desde Sudamérica fueron detenidos en el Aeropuerto Internacional Sheremetyevo de Moscú. Entre los dos traficaban 1 kilogramo de heroína y 5 kilos de cocaína, que en Rusia pueden valer varios millones. Los rayos X detectaron pequeñas bolsas de plástico en los estómagos de los sospechosos y la fuerza de la ley le dio a los sujetos aceite de castor para que puedan expulsar más rápido las cápsulas. En Rusia, estos delitos pueden tener hasta 5 años de prisión y trabajo forzado en campos de detención. La década de los 90 se convirtió en un aire de esperanza para el fútbol colombiano, pues la generación dorada del pibe Valderrama y compañía dejó la vara muy alta. Entre los jugadores que más llamaron la atención del final del siglo anterior se resalta Diego Osorio, uno de los mejores laterales de la época. Yo sí puedo traer anoche, soy el patrimonio de Blue encontrar el Aeropuerto Internacional de Córdoba en el efecto internacional. Mediante el control de narcóticos, el señor guía canelo, el señor Torres Elber, perfila una maleta, la cual es enviada al muelle número 11 facturados y procedo a revisarla. Y el señor Diego León, esa maleta suya. Pero con el paso de los años se vio involucrado en problemas fuera de la cancha, especialmente por sus relaciones con el narcotráfico. Maleta. En la cual observamos unos zapatos con un peso anormal. Podemos apreciar y verificar su contenido interior. Después podemos observar que encontramos unos elementos, unas plantillas anormales, las cuales tienen una humedad, una viscosidad, un olor característico de sustancia narcótica. Vamos a verificar que son varios elementos, por lo tanto pasamos a hacer la prueba narcotest. Observe con mucha atención. Aeropuerto Internacional José María Córdoba, Medellín, abril de 2023. El reconocido futbolista Diego Osorio se encontraba en el hall de embarque y su maleta ya había sido despachada. Pero los caninos realizaron la labor de investigación y activaron la alerta sobre el equipaje. Una vez que ubicaron esta maleta en la bodega, el propietario fue identificado. Se trataba del popular futbolista colombiano que buscaba viajar a Madrid como destino final. Para verificar el contenido del equipaje, fue remitido a una sala especial. Osorio estaba nervioso y se encontraba mirando hacia abajo en estado de shock. Cuando fue consultado por la maleta, afirmó que el equipaje era suyo. Esta no es la primera vez que Osorio tiene problemas con la ley. En 2002 fue capturado por la DEA en Miami, señalado de tráfico de estupefacientes, y en 2016 fue detenido en el aeropuerto de Río Negro con 1 kilogramo de cocaína, cuando intentaba viajar a España. Vamos a verificar que son varios elementos, por lo tanto pasamos a hacer la prueba narcotest. Podemos observar una leve reacción azul celeste. De igual manera, contamos con el apoyo del
canino OVA. La prueba del narcotest observar una leve arroja un reacción resultado positivo. celeste. A pedido de nuestras cámaras, el oficial confirma el diagnóstico con un perro entrenado en la detección de estupefacientes. Con la detección de la sustancia. Vamos a ponerla ahí. Que inmediatamente el canino nos da una marca para sustancia narcótica, lo cual procedemos a realizar la captura del señor Diego León Osorio y proceder a leerle los derechos del capturado. Señor Diego León, se cumple el procedimiento de captura a una persona que está mediante inmediatamente se le hace saber el contenido de la presente acta, de conformidad al artículo 303 del Código Procedimiento Penal. El capturado se le hizo saber sobre, tiene derecho, el hecho de que se le atribuye y motivo de la captura, y el funcionario que lo ordenó. Le quedó claro el motivo de la captura por tráfico de estupefacientes, el funcionario que es el patrón Bulgarín, y eso. Derecho a indicar a la persona a quien se debe comunicar atención. Ahorita tiene su oportunidad de llamar para que se comunique con la persona que desee que tenga conocimiento de esto. Derecho a guardar silencio, que las manifestaciones que haga puedan ser utilizadas en su contra y que no está obligado a declarar en contra de su cónyuge, compañero permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad. Derecho que tiene designarlo entrevistarle con un abogado de confianza en el menor tiempo posible. De no poder hacerlo, el Sistema Nacional de Defensa Pública para su defensa. Le quedan claros los derechos, señor Diego León. Por tanto, pues sobre la captura. Luego de leerle los derechos, la policía procede a detener al ex astro de fútbol colombiano Diego León Osorio. Actualmente se encuentra detenido a la espera de su condena por la justicia. No es la primera detención realizada por los perros especialistas en detección de sustancias ilegales. Los perros son un elemento valioso que se aplica en todas las fronteras del mundo. Aquí los vemos en acción en Australia. Tenemos un video dedicado exclusivamente a su labor. Lo puedes encontrar en el siguiente link. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras novedades.